Hay muchas cosas para contarles a ustedes. Yo tengo muchas. Compañeros de la mesa, ¿qué quieren ustedes decir antes de que yo tome la palabra? Pues no, doctor Londoño, si quiere empiece usted y vamos viendo qué tiene y qué nos falta, porque sí, hay muchos temas hoy. Bueno, pues entonces vamos. Vamos a decirles que un periodista ejemplar, un periodista maravilloso, Hassam Nazar, fue obligado a desprenderse de su cargo y de sus funciones en Cable Noticias, porque cometió un pecado muy grave. Fue declarado sospechoso de uribismo y lo echaron de Cable Noticias por esa razón. Eso fue lo que ocurrió. Así, sencillamente, eso ocurrió. Hassam Nazar fue destituido. ¿Tenían ustedes conocimiento de ese hecho? Sí, doctor Yo Londoño. sí, ese es un tema que desde muy temprano lo están comentando los oyentes en el chat, lo están criticando, para ser más exactos, es un ejemplo más de la intolerancia que se vive con este gobierno. Hassan Nasser, todos sabemos que tenía una postura crítica con el gobierno, lo cual es sano para una democracia. Entrevistó hace muy poquito a la esposa, a la actriz Lina, se llama, ¿no? Sí, Lina Luna. Del hacker. De ese hacker que mantienen detenido y que muchos cuestionamos qué es lo que hay detrás. Y bueno, no sabemos mucho, sabemos que se fue de Cable Noticias o que O que lo cerraron fueron. su programa. Sí, sería bueno preguntarle directamente a él, pero lo cierto es que son muy poquitas las voces que hay críticas con el gobierno y cada vez son menos, porque a usted le liquidaron su columna en el periódico El Tiempo y podríamos hacer una larga lista, ¿no? De críticos del gobierno que han sido fulminados. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Hassam Nazar ha tenido que salir de Cable Noticias. Y hay otra noticia que tiene muy poco satisfecha a Zonal Judicial y que es muy delicada. Ha aparecido un tipo penal mandado a hacer expresamente para meter a la cárcel a los que hicieron los paros o a los que los dirigieron o a los que los impulsaron o a los sospechosos de hacerlo. Los paros agrarios, los paros en la calle, si no tienen permiso, que obviamente nunca tendrán ese permiso, van a terminar siendo encarcelados. ¿Nos quiere contar cómo es la historia y leernos el artículo respectivo, Sergio? Sí, doctor Londoño, pues es Zonal Judicial el que hace la denuncia. Lo que dicen es que la protesta social se está criminalizando. Esto por cuenta de la aprobación de un artículo en el proyecto de ley 091 de 2013. El artículo dice así, es obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, es decir, todo, incurrirá en prisión de 36 a 60 meses y multa. Bueno, dice también que pues este tipo penal se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política. Pero básicamente ese es el artículo que tiene muy inquieto a Zonal Judicial, que estuvo trinando anoche fuertemente frente a este tema. Bueno, pues es que las cosas están claras. Le basta a la autoridad no dar el permiso y entonces se acabó la función de la protesta, porque meten a la cárcel. Por ejemplo, en el paro agrario se irían para la cárcel o se habrían ido para la cárcel todas las dignidades. La dignidad cafetera, la dignidad papera, las de la cebolla, todos se habrían ido para la cárcel. Sí, claro. Además, porque Pero el también, artículo incluye dice esto, el que incite, ¿no? Entonces, pues, entonces solamente por, sería la mesa de La Habana al completo, ¿no? no, Decía el gobierno que estaban detrás de las FARC. no, Entonces, y cualquier, ¿cómo es eso? y cualquier persona que saque un tuit,
diciendo vamos a protestar, pues complicado, complicado. Pues complicadísimo. Personal judicial puede tener mucho de razón. Que puede tener mucho de razón. Este es un hecho sorprendentemente grave, de manera que una marcha, una protesta, algo que no esté autorizado, termina con que a los directivos o organizadores se les imponga una pena de cárcel. Sí, eso ¿Cómo no se puede. llamaba el de la? Sí, Se llama el de. de 3 a 5 años, de 3 a 5 años la pena. Mire, se lo voy a leer textualmente. Quien incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 3 a 5 años. No es cualquier cosa, ¿eh? La movilidad, la movilidad. Con eso queda todo resuelto. Entonces cualquier protesta no autorizada termina en el encarcelamiento de 3 a 5 años de quien dirija, ojo, o participe. O incite. O participe. O incite. Eso es peor. Bueno, no, peor. Pues todos pues, son graves, pero pues bueno, incitar es hacer un entonces, llamado a que la gente proteste y pues para la cárcel por eso. alguien Bueno, pero resuelve. algunos sí se merecen la cárcel, ¿eh? Yo sí les quiero decir, los que tiraban ácido en la cara de los policías, esos no se merecen Eso de es 3 a otra 5, cosa, sino de Montserrat. 20 a 40. Sí, No, sí, eso es otra sí, cosa. me parece Eso grave. es otra cosa. Esa es Y otra eso lo cosa. vimos en las protestas, sí. Eso es otra cosa. Pero lo que es insólito y supremamente preocupante es que metan a la cárcel simplemente al que salga a la calle a protestar. Entonces, la policía, hay medidas policivas para evitar eso, y entonces los gases y los chorros de agua, y eso pasa en todos los lugares del mundo, y hay que entender la protesta, y hay que manejarla, y hay que superar la protesta, y hay que garantizar la movilidad de los demás. Pero cárcel de 3 a 5 años para todo el que levante su voz cuando no la escuchan de otra manera, me parece harto complicado, harto complicado. Así, por lo menos así lo veo yo. Sí, a mí me parece aterrador, la verdad. Aterrador. Sí, mano dura, la Muy- protesta dicen demasiado dura, me parece a mí. Es que a veces, pero- le dicen a uno, no, pero tranquilo, que no vamos a hacer como Venezuela nunca, nada, no se preocupe. Pero estas cositas, estos detallitos, ¿no? Son unos pincelazos que nos deben poner en alerta. Nos deben poner en alerta, no cabe ninguna duda. Y entonces uno se pregunta a todas estas, ¿qué estuvo haciendo Joe Biden aquí en Bogotá? A ver, Alejandro, ¿usted tiene alguna conjetura? Joe Biden es el vicepresidente de los Estados Unidos. Claro, demócrata él, está apoyando el tema de Juan Manuel Santos de la Paz, dicen todos los medios, pero uno se pregunta, doctor Londoño, es que ese apoyo del gobierno de Estados Unidos a esos acuerdos, ¿cuáles acuerdos? Eso no es nada concreto, fíjese usted, acuérdese cuando estaban hablando del tema del narcotráfico, fijo en el punto del narcotráfico, Estados Unidos recordó que sobre la cabeza de Timochenko pende una recompensa de 5 millones de dólares, era el tema. Entonces uno se pregunta y uno se cuestiona, ¿hasta dónde está interesado Estados Unidos en los acuerdos que sobre el tema del narcotráfico se están tejiendo en La Habana? Y nosotros hemos escuchado sobre este tema de los acuerdos con la guerrilla diferentes posturas sobre el tema de la prisión que deben sufrir estos militantes de la guerrilla. Bueno, y usted Sí, sabe empezando pues por que el propio embajador, ¿no? la solicitud de extradición no la maneja el gobierno de los Estados Unidos. La solicitud de extradición la hacen los jueces, y los jueces americanos tienen bastante independencia. Democracia perfecta y pura no existe en el mundo, eso es un sueño. Pero allá sí, eso no es como acá en Colombia. Pero en lo que se pueda parecer a una democracia, la de los Estados Unidos está al frente. Entonces la pregunta pues es obvia. ¿Qué estuvo haciendo Biden aquí en Bogotá? No le puede prometer a Santos que no le pidan la extradición de estos narcotraficantes. No olvide pues que las FARC son el mayor
el mayor cartel de drogas del mundo. Entonces, pues la pregunta es obvia. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Probablemente diciéndole, mire, ni me pida más a Simón Trinidad y ni me pida más a Sonia, porque no se las puedo devolver. Pero además no me pida que los jueces den su brazo a torcer y que ya no soliciten en extradición a Timochenko y a Granda y a Santrich y a Márquez y a todos los bandidos que usted tiene allá en La Habana, porque sí los van a pedir y usted tendrá la obligación de mandárnoslo. Y si no nos los manda, pues vamos a tener problemas muy serios en nuestras relaciones. Y por otro lado se cuestiona uno, doctor Londoño, hasta dónde va el papel de Estados Unidos con gobiernos que quebrantan las normas de la democracia, como sucedió en Colombia este domingo, y como ha sucedido con Venezuela, una posición tibia, y se pregunta uno, ¿será que es que están preocupados por el posconflicto? Que aquí se estatuya un ministerio para la seguridad, que las FARC con sus armas entren a este ministerio. Ellos son tan, usted sabe que la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos es un tema completamente pesado, independientemente del tinte y el color de los gobiernos. Lo cierto, Alejandro, es que desde el gobierno han vendido esta visita de otra forma, muy diferente a la que nosotros lo estamos viendo. Dicen que Joe Biden llega a Bogotá para hablar del papel de Estados Unidos en el posconflicto. Lo cierto es que llegó a Catán acompañado del secretario de Energía, Daniel Poneman. No sabemos realmente en qué consiste, no tenemos la versión de Estados Unidos. Lo que desde el gobierno aquí nos venden es que van a hablar del posconflicto porque el dinero que se destina al narcotráfico iría para la reconstrucción social del país. Vamos a ver, eso difiere mucho de lo que dice constantemente el Departamento de Estado y el mismo embajador de Estados Unidos en Colombia, lo dijo recientemente. Palabras más, palabras menos, dijo que no creía en la paz porque esa paz no iba a garantizar que de verdad no hubiera más conflictos en el país. Oiga, vamos doctor, a ver. y Monse, y doctor y Monse, ¿ustedes qué opinan sobre ese tema? ¿Qué pensará el Partido Conservador sobre el Ministerio de Seguridad? ¿Será que ya están pidiendo cuoticas? Porque es que hemos escuchado, para ponerle picante a esto, hemos escuchado a Arturo Yepes en unas declaraciones pues con este gobierno, como lo hizo en campaña igualmente. Arturo ¿cierto? Yepes, recordémoselo a nuestros oyentes que no tienen por qué saber quién es un personaje tan oscuro como él. Es senador conservador por Caldas, hermano de Omar Yepes Alzate. Es Omar Yepes en versión todavía más complicadita, ¿no? Y entonces, cuéntenos qué es lo que está pidiendo entonces, hermano de Yepes. ¿Cómo le parece? Entonces Omar Yepes sale a decir, vea, es que el Partido Conservador apoyó al gobierno de Juan Manuel Santos por la paz, ¿cierto? Eso dice, pero nos ha dado ministerios, y nos ha dado el Ministerio de Agricultura, y nos ha dado el Ministerio de Ambiente con Juan Gabriel Uribe, y con Luz Helena Sarmiento, y entonces la bancada de parlamentarios en el Congreso ha apoyado las reformas del gobierno y ha apoyado la paz, ¿cierto? Sale a decir eso. Y uno se pregunta, ¿será que le van a pedir cuotas en el Ministerio de Seguridad? Porque es que Omar Yepes salió a decir ayer, cuando la doctora Marta Lucía Ramírez, quien conquistara esos 2 millones de votos para los colombianos como opción de poder, sale a decir Omar Yepes que él no quiere sonar oportunista, pero que el partido debería acompañar al gobierno, en contraposición a Marta Lucía Ramírez, que decía que si el Partido Conservador, y lo dice y lo sostiene, si el Partido Conservador apoya a Santos, firma su partida de defunción. Ella, quien la acompañaron los congresistas de forma mayoritaria en esta segunda vuelta presidencial y que le sumaron votaciones tan importantes y sin cuestionar. Los congresistas no vale la pena, la base conservadora. Toda votó por Marta Lucía Ramírez en la primera vuelta y toda votó por Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta. Si no, búsquele explicaciones a los 7 millones de votos. Si no es con los votos conservadores, eso no se produce. El Partido Conservador está con la Z. El Partido Conservador está con la alianza que viene desde el año 2002. Que no se nos olvide ese pequeño detalle. Esa no es una alianza nueva, ni hechiza, ni de último momento, no. El Partido Conservador está con lo que estaba desde comienzos del gobierno del presidente Uribe, cuando se hizo una alianza sobre temas conceptuales, ideológicos, programáticos, que son indestructibles.
El Partido Conservador no puede negarse a respaldar la seguridad, el orden, la tranquilidad, la paz, que son elementos esenciales de su doctrina. El desarrollo económico, que es el nuevo mandato papal desde Pablo VI. La libertad económica, la libertad de comercio y de industria, que son temas esenciales dentro de una concepción conservadora moderna de la política. Entonces, dígame pues cómo van a hacer ahora para acompañar a Santos y para seguir acompañando estos malhadados diálogos de La Habana. Y es una alianza con coherencia, como usted lo resalta, doctor Londoño. Es que lo que nosotros tenemos y se está mirando acá es un partido que se debate entre el cáncer de la corrupción, que lo denunció Juan Camilo Restrepo en su libro, y lo ha dicho a todas voces y en público, que allá no iban sino los conservadores a pedirle puestos. Eso no se denunció en el gobierno de Uribe, allá hubo una coalición con coherencia ideológica. No es lo que vimos en estas elecciones. ¿Cómo le parece a usted Roberto Gerlain, el octogenario congresista conservador, aliado del señor Fuad Char y la familia Name, sus eternos opositores y rivales en el Atlántico? Bueno, pero la mermelada une, la mermelada no pega, como pega el cemento, no fragua, pero sí une. Y eso, une en el apetito. Y eso es doble militancia. Eso es doble militancia. Claro. Y no la doble militancia de los jefes liberales, estos destemplados en las tarimas, una doble militancia además muy cuestionable. Esto es una doble militancia que afecta al país y a la democracia. Porque esa doble militancia termina arrodillando la democracia frente a la compra de los votos, frente al fraude electoral, como usted hoy bien lo ha dicho. Usted habla, doctor Londoño, de mermelada. La pregunta es si habrá mermelada para tanta gente, como dice por ahí una canción. Hoy hay una cumbre de la Unidad Nacional. El presidente Juan Manuel Santos va a agradecer a todos los que lo apoyaron, que fueron muchos, ese sancocho ideológico, entre ellos Cambio Radical, la U, el Partido Liberal. Serán recibidos en Casa del Nariño para estudiar cómo será su participación, es decir, su mermelada. ¿Y la izquierda también? ¿La izquierda también? No citan a la izquierda, pero sí citan a unos conservadores, a esos conservadores que lo apoyaron. La izquierda pero por ejemplo, el alcalde Petro y, por ejemplo, aquí todos en la noticia no dice nada del alcalde Petro. Esos también reparten mermelada, lo hicieron en Bogotá en la campaña, abiertamente haciendo política, y lo dijo el señor Santos en su discurso. Digo, no quería referirme a Petro porque tenía problemas con la Procuraduría por estar inmiscuido en la política sin poderlo hacer. Cierto. Entonces también los va a invitar a la mermelada, como usted lo dijo, doctor Londoño. Ayer Juan Diego Gómez se quería quedar con Becol. Y así van a empezar a repartirle a todos ellos, porque la izquierda no hace otra cosa distinta y no lo ha dejado de hacer en Bogotá. Se querían quedar con Becol, claro que se querían quedar con Becol, pero es que se han quedado con muchas cosas. Ya tienen el Banco Agrario. Una de las recomendaciones del libro La paz se negocia, no se conquista, el libro de Chávez, es que tienen que hacerse a un banco que apoye a los campesinos, obviamente para prestarles plata que no paguen dentro de esa concepción chavista, y allá se hizo eso con los resultados conocidos, la quiebra total. Bueno, en un momento volveremos, va a estar con nosotros el senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, para que nos diga si es que ya hay afinidades entre la izquierda y el gobierno de Santos, o si por el contrario sigue la misma contradicción de los años anteriores, sobre temas que no son menores, sino sobre temas esenciales. En un minuto estará con nosotros el senador Jorge Enrique Robledo. Y hablábamos con ustedes al oídos.